Cáncer de ovario. 1. Epidemiología. A pesar de ser el tercero o cuarto en frecuencia, el cáncer de ovario es la primera causa de muerte por cáncer ginecológico, excluyendo el cáncer de mama. El pronóstico del cáncer de ovario depende del estadio. Así, la supervivencia a los 5 años de pacientes en estadios precoces es del 90%, mientras que en estadios avanzados desciende hasta un 18%. Por desgracia, el diagnóstico precoz es casi imposible, por lo que en el momento del diagnóstico suelen presentar estadios avanzados. Casi el 90% de los cánceres de ovario son de origen epitelial y su incidencia aumenta con la edad. Los factores de riesgo en el cáncer de ovario están poco claros. Para el cáncer epitelial de ovario se proponen dos hipótesis. La teoría de la ovulación incesante, que sostiene que el microtrauma producido durante la rotura de la cápsula ovárica, que ocurre en cada ovulación, sería un estímulo para la aparición del cáncer de ovario. Así, tendrían mayor incidencia a padecer cáncer epitelial de ovario las nuligestas y tendrían menor incidencia las anovuladoras, como las usuarias de anticonceptivos hormonales, ovario poliquístico. Parece que la ligadura tubárica y la histerectomía serían factores protectores debido a una disminución de la ovulación por defecto en la irrigación vascular. Genético, siendo más frecuente en pacientes con historia familiar de cáncer de ovario, dado que parece que el 30% de los cánceres de ovario expresan niveles elevados de determinadas mutaciones genéticas. Cáncer de ovario 2. Tumores epiteliales. Suponen el 75% de todos los tumores de ovario y el 90% de los malignos. Son tumores derivados del epitelio de revestimiento del ovario y pueden evolucionar hacia serosos, cistoadenoma, cistoadenocarcinoma, son los más frecuentes. Bilaterales, presentan los cuerpos de samoma. Mucinosos, cistoadenoma, cistoadenocarcinoma, la mayoría son benignos. Contienen quistes multiloculados. A veces se asocia a un pseudomixoma peritoneal. Sus marcadores más específicos son CEA y CA19.9. Endometrioides. En el 10% se asocian a endometriosis ovárica. De células claras. Son los tumores malignos más frecuentes en casos de endometriosis. Está relacionado con el dietilestilbestrol. Tumor de Leiner. Mejor pronóstico y poco frecuentes. Poseen epitelio semejante al transicional de vejiga. Tumores borderline o de bajo potencial de malignidad. Tumores germinales. Derivan de células germinales. Son los tumores ováricos más frecuentes en mujeres jóvenes. Teratoma quístico benigno o quiste dermoide. Es muy frecuente, dado que supone el 90% de los germinales y es benigno. Predomina tejido ectodérmico, glándulas sebáceas, sudoríparas, pelo. Puede producir alfa-fetoproteína. El resto de tumores germinales son malignos. Disgerminoma es el homólogo del seminoma masculino. Deriva directamente de la célula germinal. Es el tumor maligno más frecuente de este grupo y el maligno más frecuente en pacientes menores de 30 años. Aunque es radiosensible, el tratamiento es quirúrgico. Teratoma inmaduro. Tumor del seno endodérmico. Produce alfa-fetoproteína. Carcinoma embrionario. Produce alfa-fetoproteína y beta-HCG. Coriocarcinoma. Produce beta-HCG, excepcional que sea primario del ovario. Otros. Carcinoide. Aumento del ácido 5-hidroxiindolacético en orina. Estoma ovárico, tipo de teratoma que produce T3 y T4. Gonodoblastoma
que derivan de gónadas disgenéticas, comprobándose cromosoma Y como el síndrome de Swyer. Tumores de los cordones sexuales estroma. Son secretores de hormonas que ayudan a su diagnóstico. De la granulosa. Pueden contener regiones acelulares por licuefacción, PAS positivas, llamadas cuerpos de Kollesner. Producen estrógenos, por lo que pueden dar clínica de pseudopubertad precoz, amenorrea metrorragia, hiperplasia endometrial. De la tecafibroma. Generalmente son benignos. En el 1% encontramos un síndrome de Meigs, ascitis, hidrotoras y tumor de ovario. Androblastoma. Reproduce elementos testiculares. El 50% produce andrógenos y por ello virilización. Suelen ser benignos y pueden estar derivados de células de Sertoli, de Leydig o mixtos. Constituyen la primera causa de virilización de origen ovárico. Ginandroblastoma. Son tumores mixtos entre los anteriores y secretan andrógenos y estrógenos. Otros. La metástasis ovárica de un tumor digestivo se denomina tumor de Krukenberg. Cáncer de ovario 3. Clínica. La clínica del cáncer de ovario es poco específica, lo que favorece que se diagnostique en fases avanzadas. El síntoma inicial más frecuente es hinchazón abdominal, seguido del dolor abdominal y en tercer lugar, metrorragia. Los siguientes signos nos hacen sospechar malignidad: ascitis, palpación de tumoración pélvica, poca movilidad por adherencias, crecimiento rápido, edad no reproductiva, nódulos en fondo de saco de Douglas, bilateralidad. Diagnóstico. El diagnóstico definitivo del cáncer de ovario es histológico, aunque podemos apoyarnos en la historia clínica, las técnicas de imagen y los marcadores séricos para orientarnos acerca del origen de la masa. Técnicas de imagen. La ecografía transvaginal Doppler es la técnica de imagen más efectiva en el screening del cáncer de ovario, con alta sensibilidad pero moderada especificidad. Sospechamos malignidad cuando presenta alguna de estas características: localización bilateral, aspecto sólido o mixto, presencia de tabiques, papillas o partes sólidas en su interior, tamaño superior a 10 centímetros en mujeres en edad fértil o mayor de 5 centímetros en posmenopáusicas, presencia de ascitis, bajo índice de resistencia Doppler, menor que 0,4, neoformaciones vasculares. La TAC ha sido hasta ahora la técnica de elección en el estudio de extensión del cáncer de ovario. La resonancia magnética parece superar a la TAC en la caracterización de las lesiones, extensión local del tumor y en la definición de implantes tumorales en la superficie hepática o diafragmática. Marcadores tumorales. Los tumores epiteliales de ovario no producen un marcador ideal. Los marcadores tumorales que se han asociado a ellos son CA 125, está elevado en el 70-80% de los tumores, siendo más específico en las pacientes posmenopáusicas. OVX1 y CFSM, factor estimulador de las colonias de macrófagos, usados en asociación con el CA 125, aumenta significativamente la sensibilidad de este. CEA, antígeno carcinoembrionario, se eleva con menos frecuencia y es más específico de cáncer mucinoso. Alfa-fetoproteína, se considera un marcador tumoral ideal del tumor del seno endodérmico. También aumenta en los teratomas, carcinomas embrionarios y disgerminomas. Inhibina, secretada por los tumores de las granulosas y en los mucinosos. CA 19.9 es más específico de tumores mucinosos. HCG está elevada en el 95% de carcinomas embrionarios y en los coriocarcinomas. Hormonas tiroideas aumentan el estruma ovárico.
SCC, antígeno de crecimiento de células escamosas en teratomas inmaduros. Ácido 5-hidroxiindolacético en orina en el tumor carcinoide. Estrógenos. Los producen los tumores de la teca y granulosa y los ginandroblastomas. Testosterona. Es producida por los tumores de células de Sertoli y Leydig y por los ginandroblastomas. Vías de diseminación. La vía de diseminación más frecuente es la implantación directa por siembra peritoneal de células tumorales sobre peritoneo o epiplón. La extensión linfática se produce por 3 vías principales, siendo la primera a los ganglios paraórticos. La vía hematógena es menos frecuente. Cáncer de ovario 4. Tratamiento. El tratamiento inicial del cáncer de ovario es siempre quirúrgico y la estadificación posquirúrgica. La cirugía de elección consiste en histerectomía total con anestectomía bilateral, lavado y aspiración de líquido peritoneal, exploración de la superficie peritoneal y biopsia de lesiones sospechosas, omentectomía, biopsias de peritoneo vesical, fondo de saco de Douglas, espacios parietocólicos y cúpula diafragmática. Apendicectomía, especialmente en los tumores mucinosos. Linfadenectomía de arterias y venas ilíacas externas y comunes. Linfadenectomía pélvica y paraórtica. En pacientes jóvenes con deseos reproductivos y estadio 1A-G1, se puede practicar una cirugía más conservadora, realizando anestectomía unilateral y completando la cirugía al cumplir los deseos genésicos. Quimioterapia adyuvante. En los estadios 1A y 1B, tanto G1 como G2, no se precisa ninguna terapia adyuvante. En los estadios 1A y 1B con grado G3 y en el 1C daremos solo 3 ciclos de quimioterapia adyuvante con cisplatino. Los estadios 2, 3 y 4 se tratan con poliquimioterapia adyuvante con derivados del platino y del taxol. Pasados 6 ciclos de tratamiento quimioterápico adyuvante, se realizaba sistemáticamente una segunda laparotomía para conocer el estado de la enfermedad, llamado second look, si la primera cirugía quitó todo el tumor, y cirugía de rescate si se conoce que hay restos de tumor, aunque hoy solo se realiza en casos seleccionados. Patología benigna de la mama. 1. La patología benigna mamaria es más frecuente que el cáncer y su conocimiento nos permitirá hacer un correcto diagnóstico diferencial. Trastornos funcionales. Telorrea. Si es bilateral, sugiere alteraciones funcionales, fisiológicas o farmacológicas. La telorrea unilateral y uniorificial se da en situaciones como ectasia ductal, carcinoma ductal, papiloma intraductal y enfermedad fibroquística. La pluriorificialidad sugiere afecciones más difusas como mastopatía fibroquística. Un fluido purulento indica un proceso infeccioso. Una telorrea sanguinolenta y uniorificial es más preocupante y es típica del cáncer y del papiloma intraductal. Secreciones de aspecto lechoso pueden darse en telorreas funcionales y mastopatías. Galactorrea. La galactorrea es la secreción láctea fuera de la gestación y del puerperio. Se trata de una secreción bilateral y pluriorificial y está determinada por la prolactina. El tratamiento será el de la causa primaria o retirar el fármaco responsable. Ectasia ductal. Consiste en una dilatación de los conductos galactóforos principales, con secreción de color verdosa, negra o marrón. La edad más frecuente de aparición es 50-60 años.
Es importante practicar una mamografía para el diagnóstico diferencial con el cáncer. Siempre se debe realizar citología de la secreción. Si el cuadro no es importante, no es necesario tratarlo, a no ser que no se pueda descartar un proceso maligno. Trastornos inflamatorios. Mastitis. Las mastitis puerperales agudas son la forma más frecuente, aunque ha aumentado la frecuencia de mastitis agudas no asociadas con la lactancia. Los gérmenes más frecuentes son Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis y Streptococcus. Se presenta como mastalgia con eritema, aumento de temperatura local y tumoración en un cuadrante de la mama acompañado de fiebre. La infección puede progresar y originar un acceso que requiere drenaje quirúrgico. El diagnóstico diferencial debe establecerse con el carcinoma inflamatorio, que no suele acompañarse de fiebre. En caso de duda, está indicado realizar una biopsia. El tratamiento consiste en medicación sintomática y clozapilina. En caso de alergia, eritromicina. Un tipo de mastitis crónica es la enfermedad de Mondor, que consiste en una tromboflebitis de las venas subcutáneas. Es secundaria a un trauma local y no requiere tratamiento. Mastodinia. La mastodinia es el principal síntoma de la mastopatía fibroquística, MFQ. Consiste en un dolor mamario cíclico que aumenta en el periodo premenstrual. Debe distinguirse del dolor mamario en general, llamado mastalgia. Siempre que existe dolor, debe descartarse la existencia de una patología mamaria subyacente. Patología benigna de la mama. 2. Mastopatía fibroquística, MFQ o displasia mamaria. Se trata de una enfermedad benigna y crónica, caracterizada por una alteración en la proliferación del estroma y del parénquima mamario, desarrollando tumores o quistes palpables. Es la enfermedad más frecuente de la mama en la mujer premenopáusica y es muy rara después de la menopausia. Se desconoce la causa, pero se ha propuesto la influencia de un desequilibrio hormonal con hiperestrogenismo, aunque no es constante. Clínica. No hay una clínica específica de la MFQ. El síntoma más frecuente es el dolor mamario bilateral, que suele ser premenstrual y mejora con la regla, mastodinia. Pueden aparecer otros síntomas como induración mamaria o nódulos palpables. El embarazo y la lactancia producen en la mama mastopática un estado de reposo. Clasificación. Para determinar el riesgo de degeneración a cáncer de mama, valoramos la existencia de proliferación del componente epitelial y si hay atipia o no en esa proliferación, distinguiéndose 3 tipos de mastopatía fibroquística. No proliferativa, 68%. Proliferativa sin atipia, 26%. Proliferativa con atipia, 4%. La mayoría de los cambios que se producen no se relacionan con un aumento en la incidencia de cáncer de mama. El riesgo de cáncer está moderadamente aumentado en los tipos proliferativos con atipia, que son la hiperplasia ductal atípica y la hiperplasia lobular atípica. Diagnóstico. Se basa en la clínica, técnicas de imagen como ecografía y mamografía y estudio cito e histológico. Tratamiento. En general no requiere tratamiento. Se debe explicar a la paciente la benignidad del proceso y tranquilizarla. Como tratamiento médico, se puede asociar progestágenos en la segunda fase del ciclo para compensar el hiperestronismo. También aparecen útiles prostágenos en gel para tratamiento local y la ingesta de aceite de onagra. Se realizará punción-aspiración en las formas de mastopatía fibroquística de predominio nodular quístico, ya que ofrece garantía diagnóstica. Si existe alguna duda sobre la naturaleza benigna del proceso, se realizará biopsia.
Patología benigna de la mama. 3. Fibroadenoma. Se trata de un tumor benigno que supone la tercera patología más frecuente de la mama, tras la mastopatía fibroquística y el cáncer de mama. Su mayor incidencia se presenta entre los 15 y los 35 años y son bilaterales en un 20% de los casos. Parece ser un tumor estrógeno dependiente, por lo que puede aumentar de tamaño en el embarazo. Es un nódulo de consistencia firme, indoloro, bien delimitado y no adherido a planos superficiales ni profundos. La ecografía es de mayor utilidad que la mamografía en pacientes de menos de 30 años debido a la densidad mamaria en esta edad, por lo que la primera prueba diagnóstica debe ser la ecografía, en la que se presenta como nódulo ecogénico, de estructura interna homogénea y de límites bien definidos. Si la mujer es menor de 30 años o el tumor no ha variado respecto a anteriores controles, la conducta puede ser expectante. Si hay alguna duda diagnóstica, aparece por encima de los 40 años o ha sufrido variación respecto a controles anteriores, es preferible su exéresis. Quistes. Son muy frecuentes y suelen presentarse en el contexto de la mastopatía fibroquística. La máxima incidencia se da entre los 40 y 50 años. Suelen ser tumoraciones indoloras. En la palpación se objetiva una tumoración redondeada, lisa, móvil, no adherida, sensible, y a la presión se nota tensión e incluso fluctuación. El diagnóstico es ecográfico, visualizándose como nódulos anecoicos de límites muy precisos, morfología regular y refuerzo posterior. Tumor Filodes. Consiste en un tumor raro, que es benigno casi siempre, pero que es recibido con facilidad. El tratamiento es quirúrgico, realizándose mastectomía en casi la totalidad de las pacientes, dado que suelen ser tumores de gran tamaño y rápido crecimiento. Factores de riesgo de cáncer de mama. Son múltiples los factores de riesgo relacionados con el cáncer de mama, aunque no todos tienen la misma importancia. Dentro de los factores de riesgo, el más importante es el factor genético, como los antecedentes familiares, sobre todo si son de diagnóstico antes de la menopausia y son familiares de primer grado. De los diferentes genes estudiados, el BRCA1 y BRCA2 parecen ser responsables de la mitad de los cánceres de mama hereditarios. El resto de factores de riesgo son más discutidos: menopausia tardía o tratamiento hormonal sustitutivo, irradiación repetida, nuliparidad, primer embarazo tardío, lactancia artificial, antecedentes personales de otros carcinomas, especialmente de endometrio. Mamografía. Diagnóstico. En el diagnóstico precoz del cáncer de mama, la mamografía hoy es un método fundamental. Se consideran signos mamográficos de malignidad, presencia de nódulo denso, especulado, de bordes imprecisos, retracción de la piel o pezón, edema cutáneo, piel de naranja, pérdida de la arquitectura del tejido mamario, densidad focal asimétrica, microcalcificaciones agrupadas anárquicamente en número superior o igual a 5. Estas microcalcificaciones son el signo de malignidad que aparece más precozmente en la mamografía. El screening del cáncer de mama se basa en la realización de mamografías periódicas en las mujeres a partir de cierta edad para detectar las microcalcificaciones u otro signo mamográfico de malignidad antes de que se produzca tumor palpable. La ecografía no tiene valor en el screening del cáncer de mama, ya que las microcalcificaciones no son visibles mediante esta técnica. La indicación de cuándo debe realizarse una mamografía es polémica, aunque en general se suele realizar. En mujeres con familiares de primer grado con cáncer de mama, una mamografía anual. En mujeres sin estos antecedentes, entre los 35 y 40 años, se aconseja realizar una mamografía de referencia. A partir de los 40 años, exploración clínica anual
y una mamografía cada 1 o 2 años. A partir de los 50 años, realizar un estudio completo cada 2 años hasta los 70 años. Factores mal pronóstico. Se consideran factores de mal pronóstico en el cáncer de mama: número de ganglios afectos. Se consideran factores de mal pronóstico en el cáncer de mama: número de ganglios afectos. Tamaño tumoral mayor de 2 centímetros. Edad menor a 35 años. Grado histológico G2 o G3. Cáncer fijo a pectoral y o costilla. Infiltración cutánea. Multicentricidad. Invasión vascular o linfática. Componente intraductal extenso. Bordes quirúrgicos escasos o afectos. Receptores hormonales negativos. Cáncer inflamatorio. Alteración oncogen CERBB2 y del gen supresor tumoral P53. Gestación. De todos ellos, sin duda alguna, el factor más importante es la afectación ganglionar. El resto hay que tenerlos en cuenta, sobre todo cuando los ganglios sean negativos. Tratamiento quirúrgico cáncer de mama. El tratamiento inicial en casi todas las pacientes con cáncer será la cirugía. Las excepciones corresponden a lo que se conoce como enfermedad localmente avanzada, T4, N2, M1. En estos casos se decidirá si se opera o no a la paciente en función de la respuesta de las lesiones a la quimioterapia neoadyuvante. Disponemos de las siguientes opciones: tumorectomía, siempre seguida de radioterapia. Sus indicaciones serían los tumores inferiores a 5 centímetros. Contraindicaciones: multicentricidad, componente intraductal extenso, enfermedad de Pallez con tumor alejado de la zona retroareolar, imposibilidad para administrar radioterapia. Mastectomía. Se realizará en pacientes que han recibido quimioterapia neoadyuvante o si está contraindicada la cirugía conservadora. Dentro de la cirugía también debemos abordar la axila, pudiendo realizar linfadenectomía. Se debe llegar al nivel 3 de Ver y obtenerse más de 10 ganglios. Tras la cirugía se dejan drenajes aspirativos durante 5 o 7 días para evitar la formación de seromas. Ganglio centinela. Su indicación es el cáncer de mama con axila negativa clínica y ecográfica. Consiste en localizar mediante radioisótopo y biopsiar el primer ganglio de drenaje linfático de la axila. Si resulta negativo, sabemos que la axila es negativa y no hay que hacer linfadenectomía completa, mientras que si resulta positivo, debemos proseguir para conocer el número total de ganglios afectos. Las contraindicaciones para su realización están: metástasis ganglionar, tumor multicéntrico, cirugía previa, prótesis mamaria, gestación, radioterapia o quimioterapia previa. Radioterapia. Las indicaciones son: tras tumorectomía, siempre para igualar los resultados de la mastectomía desde el punto de vista oncológico, se irradia el lecho tumoral. Tras mastectomía en pacientes de alto riesgo de recidiva local, mayor 3 ganglios axilares afectos. Extensión extracapsular, tamaño grande, márgenes de resección afectos o muy próximos. En estos casos se realiza irradiación de la pared costal y también de las áreas ganglionares regionales. Se debe esperar al menos 2 semanas tras la cirugía y no debe retrasarse más de 16 semanas tras la cirugía.
por lo que existe algún motivo para este retraso, por ejemplo, el embarazo. Sería mejor optar por cirugía radical. Tratamiento sistémico. El tratamiento sistémico se basa fundamentalmente en los factores pronósticos de la paciente, su estado hormonal y el tipo de tumor. Puede realizarse quimioterapia, fundamentalmente indicada en pacientes con afectación ganglionar o con factores de mal pronóstico. Hormonoterapia, indicada en pacientes con tumores con receptores hormonales positivos. Disponemos de diferentes tratamientos supresores de estrógenos: castración quirúrgica o RT, antiestrógenos, tamoxifeno o antiestrógenos puros, inhibidores aromatasa, análogos de GnRH. Hasta ahora el fármaco utilizado fundamentalmente ha sido el tamoxifeno, por su efecto antiestrogénico a nivel de la mama. Sin embargo, este fármaco a nivel del endometrio tiene un efecto estrogénico, por lo que puede inducir una hiperplasia de endometrio y secundariamente un cáncer de endometrio. Este aspecto es su principal efecto secundario. Los inhibidores de la aromatasa han demostrado algunos beneficios sobre el tamoxifeno, por lo que hoy en día se consideran la primera línea de tratamiento, sobre todo en mujeres posmenopáusicas, recomendándose también el cambio a los inhibidores de las pacientes que usan tamoxifeno tras 2-5 años de tratamiento. Tratamiento sistémico en el cáncer de mama según grupo de riesgo. Las pacientes se pueden clasificar en 3 grupos en función del pronóstico y cada grupo se beneficiará de un tratamiento sistémico adyuvante tras la cirugía. Bajo riesgo. En este grupo encontramos las pacientes con ganglios negativos, pero que además tienen todos los siguientes: tamaño menor de 2 centímetros, más G1, más edad mayor de 35 años, más sin invasión vascular, más HER2 negativo. Estas pacientes, si tienen receptores positivos, recibirán hormonoterapia y si son negativos, no precisarán tratamiento adyuvante. Riesgo intermedio. En esta categoría están las pacientes que tienen los ganglios negativos y alguno de los siguientes aspectos: tamaño mayor de 2 centímetros, G2 3, menor de 35 años, HER2 positivo o invasión vascular, o tienen ganglios positivos 1 a 3. Recibirán, si tienen receptores positivos, hormonoterapia o quimioterapia seguida de hormonoterapia, y si son receptores negativos, solamente quimioterapia. Riesgo alto. En esta categoría están las pacientes con 4 o más ganglios positivos o las que con cualquier número de ganglios positivos tienen invasión vascular extensa o HER2 positivo. Recibirán quimioterapia seguida de hormonoterapia si los receptores son positivos o solo quimioterapia si los receptores son negativos. Menopausia y climaterio. 1. El climaterio es una etapa de la vida de la mujer que dura años, durante la cual ocurre el paso de la edad fértil a la edad no fértil. La menopausia es un solo día, el día de la última regla, aunque para hacer el diagnóstico definitivo de menopausia es preciso que haya pasado un año de amenorrea desde la última regla. Definimos menopausia precoz cuando ocurre antes de los 40 años. La mayoría de las manifestaciones clínicas van a venir condicionadas por la caída de estrógenos. Síntomas neurovegetativos. Sofocos son los más frecuentes de todos los síntomas. Consisten en oleadas de calor acompañadas de vasodilatación y sudoración. Otros: sudoraciones,
palpitaciones, parestesias, insomnio, vértigo, cefalea, etc. Síntomas psicológicos. Es frecuente la aparición de labilidad emocional, nerviosismo, irritabilidad, estado de ánimo depresivo y disminución de la libido. Síntomas genitourinarios y cutáneos. Atrofia genital y del aparato urinario que asocia prurito vulvar, dispareunia, colpitis, aumentan las infecciones urinarias. En piel y mucosas aparece atrofia, sequedad, prurito e hirsutismo leve. Síntomas sistémicos. Aumenta la patología cardiovascular. Aumenta el riesgo de osteoporosis. Los factores de riesgo de osteoporosis son: edad, es el factor más importante. A mayor edad, mayor pérdida de hueso. La raza blanca está más predispuesta a padecer osteoporosis. Factores relacionados con el estado estrogénico: menarquia temprana, menopausia precoz o oforectomía temprana. Hábitos higiénico-dietéticos. La delgadez es un factor de riesgo, ya que las mujeres obesas tienen una producción periférica de estrona que les protege de la osteoporosis. La baja ingesta de calcio aumenta el riesgo osteoporótico. El tabaco, el alcohol, el té, el café y la escasa actividad física también favorecen la osteoporosis, al igual que la toma de esteroides orales. El hipertiroidismo. Estará indicada una densitometría ósea para la detección precoz de osteoporosis en mujeres oforectomizadas antes de los 35 años y en aquellas con alto riesgo de osteoporosis. Menopausia y climaterio. 2. Modificaciones endocrinas en la premenopausia. Se produce un aumento de FSH, probablemente debido al descenso de inhibina, consecuencia del escaso número folicular. Este incremento de FSH es la modificación endocrina más precoz del climaterio. La LH está normal o aumentada. La GnRH y los estrógenos son normales, es decir, previamente a la menopausia los cambios hormonales son escasos. Modificaciones endocrinas en la posmenopáusica. Lo característico es la bajada del estradiol y, al no existir la retracción negativa, el aumento de las gonadotrofinas FSH y LH. La estrona se convierte en el estrógeno más importante durante la posmenopausia. Los andrógenos no cambian, es decir, tras la menopausia el cambio más importante es el descenso de estradiol. Se producen cambios metabólicos que conllevan un aumento de colesterol, VLDL y triglicéridos. No hay grandes cambios en la glucemia, salvo un discreto aumento de la glucemia basal con la edad, porque el estrógeno natural es antidiabetógeno. Hay un ligero aumento de peso inicial que disminuye lentamente hasta normalizarse. Se produce un aumento progresivo de la tensión arterial que depende de la edad y se acelera con la menopausia. También existe un balance de calcio negativo por un aumento de la reabsorción ósea. Previo al tratamiento. Medidas generales. Hacer ejercicio físico moderado. Tomar el sol sin excesos. Dieta rica en productos lácteos. Poca sal, pocas grasas, pescado y fruta abundantes. Beber 2 litros de agua al día. Evitar café, alcohol y tabaco. Controles obligatorios previos a la THS. Debemos proporcionar a la paciente información sobre el climaterio y sus efectos. Hacer una historia clínica con un examen general controlando peso y tensión. Ginecológico con citología y mamario con mamografía. Haremos una valoración de la sintomatología mediante una serie de baremos que valoran la presencia y la intensidad de los síntomas climatéricos en la paciente. Estará indicada una densitometría ósea para la detección precoz de osteoporosis
en mujeres oophorectomizadas antes de los 35 años y en aquellas con alto riesgo de osteoporosis. Menopausia y climaterio. 3. Tratamiento. Terapia hormonal sustitutiva, THS. La única indicación de la THS es el síndrome climatérico. Por lo general se deben utilizar en la mínima dosis eficaz y el mínimo tiempo posible. Entre los beneficios destaca la prevención de la pérdida de masa ósea y fracturas y la reducción en el riesgo de cáncer de colon. Uno de los grandes problemas de la THS es el riesgo incrementado a padecer cáncer de mama significativo a partir del 5º año de uso en la mayoría de los estudios, sobre todo con la rama de estrógenos más gestágenos. La rama de estrógenos solos no lo confirma. En cuanto al cáncer de endometrio, se ha evidenciado un incremento claro en el caso de emplear solo estrógenos en mujeres con útero intacto. Contraindicaciones a la THS con estrógenos y progestágenos. Antecedentes de cáncer de mama o endometrio. Tromboembolismo venoso activo. Hepatopatía activa grave o tumores hepáticos. Lupus eritematoso. Melanoma. Vasculopatía diabética. Otosclerosis. Debe iniciarse lo más precozmente posible con una duración no superior a 5 años. Se usan estrógenos naturales como el estradiol. Los síntomas que mejor responden son los producidos por el hipoestrogenismo, sofocos, sequedad vaginal, insomnio. Se aconseja vía no oral para disminuir el efecto hepático. Los gestágenos se usan para compensar el efecto proliferativo de los estrógenos en el endometrio y evitar así el riesgo de cáncer de endometrio. Por tanto, en caso de pacientes histerectomizadas, no daremos gestágenos, aunque este asunto está en discusión, por el posible riesgo de cáncer de ovario, que presenta la terapia solo con estrógenos. Tibolona. Produce efectos estrogénicos, gestagénicos y androgénicos, estimulando el trofismo de la mucosa vaginal. Es eficaz en el tratamiento del síndrome climatérico y parece útil en la prevención de enfermedades cardiovasculares y osteoporosis. Por sus efectos androgénicos parece aumentar la libido y disminuir los triglicéridos. Fitoestrógenos. Son sustancias de origen vegetal con una acción estrogénica débil. Las isoflavonas de soja son los más potentes y se utilizan como tratamiento sintomático del síndrome climatérico. Para el tratamiento de la osteoporosis podemos usar moduladores selectivos de receptores estrogénicos como el raloxifeno. Se une a los receptores de estrógenos en el hueso, aparato cardiovascular, disminuye el colesterol total, el LDL, y fibrinógeno, pero no afecta a la mama y endometrio. De hecho, parece prevenir el cáncer de mama. No mejora la atrofia urogenital ni los síntomas vasomotores. También se usa para tratar la osteoporosis, calcitonina, bifosfonatos y calcio con vitamina D. Fisiología del embarazo. Modificaciones cardiovasculares. En el embarazo se produce una sobrecarga circulatoria que no suele representar ningún riesgo en una mujer normal, pero que puede suponer un peligro en caso de pacientes cardiópatas. Estos cambios están propiciados por la aparición de nuevas hormonas que con el embarazo aparecen en la circulación materna. En primer lugar, se produce una vasodilatación periférica debido a los altos niveles de progesterona circulantes. Así, la tensión arterial durante los 2 primeros trimestres del embarazo disminuye, retornando a los niveles normales en el tercer trimestre. Existen 3 excepciones. En el hidrops, la enfermedad trofoblástica y los gemelares, podemos encontrar cifras tensionales por encima de lo normal desde etapas precoces del embarazo. En segundo lugar, esta vasodilatación se rellena
aumentando el volumen circulante. Esto provoca mayor trabajo cardíaco para mover mayor volumen. Hay cierta hipertrofia izquierda y un aumento de la frecuencia cardíaca que no supera habitualmente los 100 latidos por minuto. En cuanto a las resistencias venosas, no se modifican salvo en el hemicuerpo inferior, en el que debido al peso del útero grávido, el retorno venoso se ve dificultado. Adaptación hematológica. Serie roja. Aumenta la masa eritrocitaria, 33%, pero el volumen plasmático aumenta proporcionalmente más que la masa de hematíes, por lo que se produce una anemia relativa fisiológica. Debemos suplementar con hierro únicamente cuando los requerimientos fetales de hierro estén aumentados en el tercer trimestre, o si se añade alguna otra patología que incremente la anemia. Serie blanca. Se produce una leucocitosis leve, hasta 12.000, que se acentúa durante el parto y el puerperio inmediato. No suele ir acompañada de desviación izquierda. Coagulación. Aumentan la mayoría de los factores de la coagulación, como plaquetas. Los factores 1, 3, 7, 8, 9 y 10. Además, disminuyen los factores de fibrinolisis, con lo que la situación global es de hipercoagulabilidad. Reactantes de fase aguda, como el fibrinógeno y la velocidad de sedimentación, aparecen incrementados. Cambios digestivos. La progesterona relaja la musculatura lisa intestinal, disminuye la motilidad intestinal, favoreciendo el reflujo gastroesofágico, tirosis, estreñimiento e hipotonía vesicular, facilidad para la listiasis. También observamos una hipervascularización, encías hiperémicas e hipertróficas, con sangrados frecuentes. El épulis o angiogranuloma gingival es una forma de gingivitis hiperplásica del embarazo que sangra fácilmente y que suele ser necesario extirpar. Por dificultad del retorno venoso, son frecuentes las hemorroides. La salivación es más abundante y más ácida, pero la secreción gástrica tiene menor contenido en ácido clorhídrico. En la función hepática destacamos los siguientes cambios: incremento de fosfatasa alcalina, colesterol y triglicéridos, aumento del cociente LDL-HDL y globulinas, disminución de proteínas, albúmina y gamma-globulinas y colinesterasa. No se modifican las transaminasas. Aparato urinario. El riñón aumenta de tamaño por el mayor aporte sanguíneo en el embarazo, mayor volumen circulante. Se produce una dilatación pélvico-ureteral más intensa en el lado derecho debido a la destrorrotación natural del útero, que hace frecuentes los dolores cólicos alitiásicos. La aparición de litiasis y de infecciones urinarias también abundan por dificultad en el vaciamiento. La progesterona también relaja el músculo liso de la vía excretora. Recuerda que tanto una infección como una bacteriuria asintomática se tratan, y el antibiótico más usado para ello es fosfomicina o amoxicilina clavulánico. Una disminución en la eficacia del esfínter uretral puede provocar una cierta incontinencia. En cuanto a la función renal, un incremento del flujo plasmático y del filtrado glomerular, hasta un 40%, produce un aumento de la eliminación de creatinina, urea y ácido úrico. La glucosa satura el sistema de transporte tubular y puede presentarse una glucosuria fisiológica que no indica intolerancia a hidratos de carbono y que va a impedir que utilicemos este parámetro para comprobar que las pacientes con diabetes están bien controladas. Sistema endocrino. Por hipervascularización de la hipófisis, esta aumenta de tamaño
y ante una disminución brusca de volumen intravascular, una hemorragia posparto, por ejemplo, puede necrosarse y desaparecer la secreción de todas sus hormonas. Lo llamamos síndrome de Sheehan. Durante el embarazo todas las hormonas hipofisarias aumentan excepto las gonadotropinas. Aumenta la secreción de las células beta pancreáticas con hiperinsulinemia, de la secreción de hormonas tiroideas y suprarrenales. Aparato respiratorio. La situación global es de alcalosis respiratoria, pues aumenta el consumo de oxígeno, pero aumenta también de manera notable la frecuencia respiratoria.